Buen día. Sean bienvenidos a Abraham y la Historia. El Centro de Enseñanza y Aprendizaje, Shekinah, nos ha pedido hablemos de la línea del tiempo en México. Pero para esto tendremos que definir primero lo que es la historia. La historia es el estudio ordenado de los acontecimientos pasados y cosas memorables de la actividad humana, para que así podamos conocer el desarrollo de la humanidad, y en este caso, el de México. Ahora vamos a definir y explicar lo que es una línea del tiempo. Acompáñenme. Esta es una línea de tiempo, pero para poder fijarnos en tiempo y espacio, colocaremos un 0, que es el año en que nació Jesucristo, y a partir de aquí comienza nuestra era. Y a partir de aquí podemos marcar el año 1, el 3, el 10, el 200, el 1000 o el 2021 después de Cristo. Ahora, hacia la izquierda del 0, podemos ver el año 8, el 21, el 50, el 100, 500, 1000 o 3500 antes de Cristo. De modo que los historiadores han definido la historia a partir del año 0 como antes de Cristo y después de Cristo. Ahora apliquemos la línea del tiempo. Este es el hombre de Chimalhuacán, que vivió cerca del lago de Chalco, en Chimalhuacán, Estado de México, hace 10.500 años. Aplicando la línea del tiempo, podemos saber que vivió en el año 8500 antes de Cristo. Gracias a fósiles como este, sabemos hoy que aquí en México ha habido actividad humana por milenios, como lo prueban estas pinturas rupestres que se encuentran en Huapalcalco, en el estado de Hidalgo. Y aunque esto prueba que es una civilización en ciernes, no lo es completamente, porque aparentemente una civilización debe de tener una estructura social, conocimientos, desarrollo de artes como pintura, escultura, escritura y religión, y eso se ve varios milenios después. Ahora, para un mejor entendimiento, los historiadores han dividido a México en dos partes: Mesoamérica y Aridoamérica. Y es en estos lugares donde florecieron grandes culturas, como los otomís, que habitaron Mesoamérica desde el año 2500 a.C. a 1521 después de Cristo. Esta pirámide la podemos encontrar en Mixquiahuala, en el estado de Hidalgo. Es conocida como la pirámide de Tashuadá. Debemos hacer saber que estas culturas o civilizaciones crearon imperios, como el de los olmecas. De esta cultura se han encontrado vestigios en Tabasco, el estado de Morelos y el actual estado de Guerrero. Ellos habitaron esta región del año 1500 a.C. al 150 después de Cristo. Los mixtecos, que habitaron gran parte de Oaxaca del año 1500 a.C. al 1521 de nuestra era. Los zapotecos también habitaron el estado de Oaxaca del año 1500 a.C. al 1551 después de Cristo. La civilización maya habitó desde Tabasco, Yucatán, parte de Guatemala, Quintana Roo, Mérida, del año 1000 a.C. hacia el 900 de nuestra era. Los teotihuacanos habitaron el centro de México del año 200 a.C. al 700 de nuestra era. Los cholultecas aparentemente habitaron el estado de Puebla del año 200 a.C. a 1521 de nuestra era. Los olmecas xicalancas habitaron el estado de Tlaxcala del año 400 de nuestra era al 1000. Los toltecas habitaron gran parte de Mesoamérica del año 700 al 1200 de nuestra era. Los huastecos habitaron del 400 después de Cristo al 1300 de nuestra era. Prueba de ello se encuentra en el estado de Querétaro. Los chichimecas habitaron gran parte del centro de Mesoamérica
del año 750 al 1521 de nuestra era. Los totonacas habitaron gran parte de Veracruz y Tabasco del año 800 de nuestra era al 1521. Y por último, llegaron aquí, al Valle del Anáhuac, lo que hoy es la Ciudad de México, los Ochimilcas en el año 900, los Tlahuicas en el 1100, los Aculhuas en el 1130, los Tepanecas en el 1150, los Chalcas en el 1230, los Mexicas o Aztecas hacia 1325 y los Tlaxcaltecas en 1384 en el actual estado de Tlaxcala. Cabe mencionar que todos estos pueblos venían de un lugar mítico llamado Chicomostoc, que quiere decir el lugar de las 7 cuevas, y todos hablaban la misma lengua, el náhuatl. Ahora, cabe mencionar que todos estos pueblos o etnias, porque todos eran diferentes, tenían una misma religión. Estos son los dioses originarios de México. Mencionaremos aquí solo los más importantes, porque hablar detalladamente de ellos es motivo de otro estudio. Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Enseñó al hombre las artes y el cultivo del maíz. Dios tutelar de los toltecas. Tlaloc, dios de la lluvia y los mantenimientos. Esta es una representación de Eécatl, el dios del viento, muy importante, porque antes de la lluvia llega el viento. Coatlicue, la de la falda de serpientes, diosa de la tierra y madre de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, dios de la guerra y deidad tutelar de los aztecas. Este es Mictlantecutli, el señor del Mictlán, el señor del inframundo mesoamericano, que nada tiene que ver con el infierno de los cristianos. Este es Camaxtli, dios tutelar de los tlaxcaltecas, que los guió hasta las actuales tierras donde hoy habitan. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Cabe mencionar que Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Camaxtli y Tezcatlipoca eran hermanos. 1492 es el año que cambia el destino de toda la humanidad, puesto que Cristóbal Colón arriba por primera vez a América, saliendo del puerto de Palos de la Frontera, y llega aquí, a esta isla, que bautiza como la Española, hoy República Dominicana y Haití. Y con este hecho se desatan una serie de acontecimientos que cambiarán el destino del mundo. Y por supuesto, de México. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba parte del pueblo de Jaruco el 9 de febrero. El 29 del mismo mes llega a la isla de Mujeres. El 4 de marzo desembarca en Cabo Catoche. Recorre parte de la costa de Yucatán, pasa por Campeche y desembarca cerca del pueblo de Potonchán. Atacado por el cacique Mocheobo, abandona Potonchán y regresa a Cuba. 1518. El 1 de mayo, Juan de Grijalva embarca en la isla de Cuba. El 3 llega a la isla de Mujeres. El 24 arriba a Campeche. Y el 30 del mismo mes desembarca en Puerto Deseado. El 8 de junio descubre el río Tabasco, que después toma el nombre de río Grijalva, y también el río Papaloapan o de Alvarado.
continúa su exploración hasta la isla de Sacrificios, en lo que ahora es Veracruz. Navega hasta Almería, vuelve al río Grijalva y regresa a Cuba. El 21 de octubre del mismo año, Hernán Cortés recibe instrucciones para explorar y colonizar las costas y países descubiertos por Hernández de Córdoba. 1519. El 1 de febrero, Hernán Cortés se embarca rumbo a Yucatán. El 18 llega a la isla de Cozumel. El 13 de marzo se dirige a Isla de Mujeres. Pasa a Boca de Términos y al río Grijalva. Desembarca en Punta de los Palmares el día 22. El 25 se enfrenta a los tabasqueños en las orillas de Centla. Recibe como regalo a 20 esclavas, entre las que se halla la Malinche, y encuentra también a Jerónimo de Aguilar. El 18 de abril parte para San Juan de Ulúa. El 21 se reúne con el resto de la Armada y el 22 desembarca en la costa de Chalchihuacán. Funda la Villa Rica de la Veracruz, de donde parte el 16 de agosto. Pasa por Jalapan y Xicochimilco, vence a Xicoténcatl el Joven y entra a Tlaxcala, donde pacta con Xicoténcatl el Viejo, Maxiscatzin, Citlalpopocatzin y Tlahuizcolotzin, los señores de Tlaxcala. Esto fue el 22 de septiembre del mismo año. Ahora Cortés, aliado a los tlaxcaltecas y a los totonacas, ataca Cholula. La conquista el 13 de octubre. Continúa su marcha por Amecameca, Tlalmanalco y Ayotzingo. Y el 8 de noviembre llega a la Gran Tenochtitlan. Allí lo recibe el Gran Moctezuma. Y este lo conduce al palacio de su padre, Axayácatl. 1520. En el mes de mayo, Hernán Cortés parte a Veracruz para hacer frente a Pánfilo de Narváez. Deja en su lugar a Pedro de Alvarado. Pero el 20 de mayo, Alvarado interrumpe la celebración del Tianquistli, asesinando a la muchedumbre reunida allí, frente al Teocalli Mayor. El 29 de mayo, Cortés vence a Narváez y envía a Velázquez de León a explorar el Pánuco y a Diego de Ordaz a Coatzacoalcos. Regresa a México Tenochtitlan, pero incapaz de retener la insurrección de Cuitláhuac, Cortés asesina a Moctezuma el 30 de junio y abandona la ciudad. El 7 de julio llega a Otumba. Después de vencer al ejército de Matlacinga-Cihuacóatl, se dirige a Tlaxcala. Recibe refuerzos, conquista Tepeaca y funda Segura de la Frontera. Somete a algunos pueblos vecinos y regresa nuevamente a Tlaxcala. Allí prepara el sitio a México Tenochtitlan. El 26 de noviembre muere Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. Lo sucede a su vez Cuauhtémoc. El 28 de diciembre, Cortés se dirige a Texcoco, a donde llega 3 días después. 1521. Después de someter Coatlichán, Huejutla, Chimalhuacán, Atenco, Chalco, Acosac y otras poblaciones, Cortés sale de Texcoco los primeros días de marzo. Conquista Tlacopan, pero es rechazado frente a la Gran Tenochtitlan. Regresa a Texcoco y el 1 de abril se dirige a Chalco.
En Xochimilco cae en poder de los aztecas. Lo rescata Cristóbal de Olea. Vuelve a Texcoco el 22 de abril. El 20 de mayo, con nuevos refuerzos, emprende la marcha hacia la Gran México Tenochtitlan. Conquista los pueblos de Tláhuac, Xochimilco, Mixquic, Culhuacán, Mexicalcingo y Churubusco. Así, el 28 de junio, ordena el asalto general a la Gran México Tenochtitlan. Cortés vuelve a quedar hecho prisionero y nuevamente lo libera Cristóbal de Olea. El 11 de agosto intenta una entrevista con Cuauhtémoc. Por supuesto, este se niega a pactar la paz y poco después cae prisionero en manos de García de Holguín. Así, el 13 de agosto de 1521 termina el sitio a la Gran México Tenochtitlan. Y así, con la invasión de Cortés al continente y la caída de los aztecas y la Gran México Tenochtitlan, se cierra un capítulo importante en la historia de México. Pero comienza otro, conocido como el Virreinato o la Colonia. 1522. El rey de España, Carlos I, nombra a Hernán Cortés gobernador y capitán general de la Nueva España del Mar Océano. Este nombre es sugerido por el mismo Cortés y avalado por el emperador Carlos I. 1523. Se funda el Consejo de Indias, que dicta leyes y propone funcionarios para la Nueva España, avalado por Carlos I. Surge la encomienda, que es la adjudicación por españoles de territorios y nativos para explotarlos a su favor y a favor de la corona. Se crea en la Nueva España la prima nocte, que es el derecho de pasar la primera noche con una recién casada por los españoles. Comienza la doble conquista. La primera es militar y la segunda es espiritual. En este mismo año llegan a la Nueva España los frailes dominicos. 1524. Arriban los frailes franciscanos a San Juan de Ulúa para evangelizar el continente. 1529. Llega el célebre Fray Bernardino de Sahagún a tierras mexicanas. 1531. Aparece en el Cerro del Tepeyac la Virgen de Guadalupe. Llega Tata Vasco o Vasco de Quiroga a tierras mexicanas. 1533. Arriban a tierras mexicanas los frailes agustinos. 1535. Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, quema vivo a Chichimecatécotl, descendiente directo de Netzahualcóyotl, por negarse a abrazar la fe cristiana. Se queman masivamente los códices mesoamericanos para borrar toda memoria de la cultura mexicana. En este mismo año, el emperador Carlos I de España crea el virreinato y el primer virrey es don Antonio de Mendoza. Durante la colonia, la lista de virreyes
asciende a 62. Pero aquí debemos hacer un paréntesis, porque es necesario hacer saber que la discriminación y el racismo siempre imperaron en la Nueva España. En el tiempo de la colonia hubo 3 castas o clases sociales. La primera estaba compuesta por los conquistadores, que eran los españoles peninsulares. La segunda casta o clase social estaba compuesta por los criollos. Estos son hijos de españoles, pero nacidos en la América. La tercera casta, los indios. Pero de aquí surgieron 26 subcastas. Una de ellas, por ejemplo, es la mezcla de español con una india. Se les llamó mestizos. Si un mestizo tenía descendencia con una española, se le llamaba castizo. Y así sucesivamente. Así es que la gran parte de las riquezas y trabajos que había en la Nueva España eran para los conquistadores o españoles peninsulares. Los criollos siempre fueron relegados a un segundo término, y los indios quedaban hasta atrás, en la última escala social. De hecho, se llegó a pensar y a discutir, porque se decía que los indios no tenían alma, que eran como animales. 1536. Fray Juan de Zumárraga establece en México el Santo Oficio, que era un tribunal para castigar la herejía, la apostasía y la brujería, obligando a las personas a decir la verdad por medio de torturas. Pero esto es materia de otro estudio. 1570. Se crea oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición en México. 1572. Arriba a tierras mexicanas la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas. Crean, por ejemplo, el Colegio de San Ildefonso. 1680. Llega a México Eusebio Francisco Quino, el Padre Quino, misionero en Sonora y Arizona. 1761. El maya Jacinto Canec promueve la guerra de castas contra los blancos, y es vencido, y le arrancan las carnes con tenazas candentes. 1767. El emperador Carlos III expulsa a los jesuitas de la Nueva España, puesto que su poder económico y político era muy grande. Aquí debemos hacer un inciso para poder comprender los acontecimientos venideros. A finales del siglo XVIII, Davis Robinson mencionó: no hay país en la tierra en que se vea un contraste tan fuerte y monstruoso de la riqueza y de la miseria como el que se ve en aquella parte de América. Esto debido a la salvaje explotación de la casta más baja, los indios. Todo debido a la monstruosa distribución de la propiedad, la repartición de enormes latifundios repartidos entre españoles. Las haciendas, pues, provocan que indios y castas se encuentren en el mayor abatimiento, ya que carecen de propiedad alguna. Los indios no pueden mezclarse con las otras castas, y además están aislados por el idioma. Las castas pagaban grandes tributos. Para entonces ya existe un odio recíproco. El Santo Oficio prohíbe libros de filósofos franceses como Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu. 1803. Don José de Iturrigaray es virrey en la Nueva España.
1807. Napoleón Bonaparte, el Gran Corso, invade España. Carlos IV abdica en favor de Fernando VII. Napoleón exige a Fernando VII renuncia a la corona a favor de su padre, y éste abdica en favor de Napoleón. El 8 de mayo de 1808, nombrando a su vez rey de España e Indias a su hermano José, conocido como Pepe Botella. En la Nueva España, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos propone desconocer a España. Don Pedro Garibay es nombrado virrey en la Nueva España y manda a prender a Primo de Verdad, y éste aparece muerto en su celda del arzobispado. 1809. El arzobispo, don Francisco Javier Lizana, es nombrado virrey. El 21 de diciembre de ese mismo año se descubre una conspiración para independizar a la Nueva España. Entre los conspiradores se encuentran don José María Michelena, don Ignacio Allende y don Mariano Abasolo. 1810. Don Ignacio Allende invita a don Miguel Hidalgo y Costilla a la rebelión. El 13 de septiembre, don Francisco Javier Venegas toma posesión como virrey en la Nueva España. El 14, el virreinato toma acción contra los conspiradores de Querétaro. El corregidor, don Miguel Domínguez, encierra a su esposa para su protección, pero la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, manda a avisar a don Ignacio Allende, por medio de Ignacio Pérez, alcalde de la prisión, que se ha descubierto la conspiración. El 15 de septiembre, el gobierno gira órdenes de aprehensión simultáneas en Guanajuato y Querétaro contra Allende y Aldama. Pérez no encuentra a Allende y junto con Aldama llegan a las 2 de la madrugada a Dolores. Allí, Allende e Hidalgo reciben las malas nuevas. Hidalgo dice: caballeros, somos perdidos y no hay más recurso que ir a coger gachupines. Hidalgo llama a misa al amanecer, llama a la lucha. Más adelante en Atotonilco, Hidalgo toma una imagen de la Virgen de Guadalupe y al grito de ¡viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! Comienza la Guerra de Independencia. Se entrega San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, sin oponer resistencia. 19 de septiembre. Hidalgo es nombrado capitán general y don Ignacio Allende es nombrado generalísimo. El 24 de septiembre, don Miguel Hidalgo y Costilla es excomulgado por la Iglesia por medio del obispo Manuel Abad y Queipo. Y es aquí imperativo hacer un inciso, porque este es uno de los actos más deleznables y terribles que ha cometido la Iglesia en contra de un hombre. Y para que se pueda entender con claridad, hoy aquí daremos a conocer la excomunión a don Miguel Hidalgo y Costilla. Decreto lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, de 1810 a 1815. Por autoridad del Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines y serafines, de todos los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos, juntamente con todos los santos y afectos de Dios. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, excura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y anatemizamos. Y de los umbrales de la Iglesia del Todopoderoso Dios, lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente,
por indecibles sufrimientos. Justamente con Datán y Abirán, y todos aquellos que le dicen al Señor Dios, vete de nosotros, porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte él de la luz por siempre jamás. Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros en el bautismo, lo maldiga. Que la Santa Cruz a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos, lo maldiga. Que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga. Que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga. Que todos los ángeles, los principados y arcángeles, los principados y las potestades, y todos los ejércitos celestiales, lo maldigan. Que sea San Juan el Precursor, San Pablo y San Juan Evangelista, y San Andrés, y todos los demás apóstoles de Cristo juntos, lo maldigan. Y que el resto de sus discípulos, y los 4 evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal, y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptables de Dios omnipotente, lo maldigan. Que el Cristo de la Santa Virgen lo condene. Que todos los santos, desde el principio del mundo, y todas las edades que se encuentren ser amados de Dios, lo condenen. Y que el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, lo condenen. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia, que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza, y en sus sienes, y en su frente, y en sus oídos, y en sus cejas, y en sus mejillas, y en sus quijadas, y en sus narices, y en sus dientes anteriores, y en sus molares, en sus labios y su garganta, en sus hombros, en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón, y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas y sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas y en sus piernas, pies y en las uñas de sus pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie, que no haya nada bueno en él. Que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo y todos los poderes que en él se mueven se levanten contra él, que lo maldigan y condenen. Amén. Así sea. Amén. Y aún así, soportando este descomunal ataque a su persona, donde se le corta todo vínculo con su creencia religiosa y espiritual, don Miguel Hidalgo y Costilla continúa la lucha por la independencia de México. 19 de octubre. Don Miguel Hidalgo y Costilla, desde Valladolid, declara la abolición de la esclavitud. El virrey Venegas declara patrona y generala de las fuerzas realistas a la Virgen de los Remedios. 30 de octubre. Se da la batalla del Monte de las Cruces al mando de don Ignacio Allende. 2 de noviembre. A punto de tomar la Ciudad de México, don Miguel Hidalgo y Costilla decide retirarse. 11 de noviembre. El amo Torres toma Guadalajara. 24 de noviembre. Félix María Calleja toma Guanajuato para los realistas. 26 de noviembre. Hidalgo entra a Guadalajara. 1811. El 16 de enero se da la batalla del Puente de Calderón, al frente de Félix María Calleja por parte de los realistas, y este ocupa Guadalajara. Hidalgo y Allende se dirigen al norte del país. 25 de febrero. El virrey Venegas ofrece indulto a Hidalgo y Allende. Ellos rechazan el indulto.
Hidalgo y Allende mandan una carta a Venegas, donde, entre otras cosas, escriben: el indulto, excelentísimo señor, es para los criminales, no para los defensores de la patria. 17 de marzo. Ignacio Elizondo traiciona al movimiento de independencia y son hechos prisioneros Hidalgo y Allende. El 10 de mayo fusilan a Allende, Aldama y Jiménez. El 30 de julio degradan a don Miguel Hidalgo y Costilla como sacerdote y es fusilado. Los cadáveres de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento y advertencia. 1812. 9 de febrero. Morelos entra a la ciudad de Cuautla. El 19. Calleja del Rey ataca a Morelos en Cuautla. El 10 de marzo se inicia el sitio a Cuautla. 2 de mayo, Morelos evacúa la ciudad de Cuautla. 25 de noviembre, Morelos toma la ciudad de Oaxaca. 1813, el 4 de marzo, Félix María Calleja del Rey es nombrado virrey de la Nueva España. 14 de septiembre, se establece el Congreso de Chilpancingo y se da lectura a un documento escrito por don José María Morelos y Pavón, conocido como Los Sentimientos de la Nación. En este se propone la absoluta independencia de la nación, que se declare la religión católica apostólica romana como única, que se paguen a sus ministros los diezmos, suprimiéndose las obvenciones parroquiales, que se establezca la división de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que sean los nacionales los que ocupen los puestos públicos y que solo se admitan extranjeros artesanos que puedan enseñar nuevos oficios, que se suprima por completo la esclavitud y la distinción de castas, que se dicten leyes que moderen la opulencia y acaben con la pobreza, que se declare inviolable el domicilio, que se supriman el tormento, las alcabalas, los estancos y el tributo. 1814. El 3 de febrero, don Mariano Matamoros es fusilado en Valladolid, hoy Morelia. 4 de mayo, Fernando VII vuelve a gobernar España. 27 de junio, muere en combate don Hermenegildo Galeana. 22 de octubre, se da a conocer la Constitución de Apatzingán. 3 de noviembre, don José María Morelos y Pavón es apresado. 27 de noviembre, después de juzgar y excomulgar a don José María Morelos y Pavón, el Santo Oficio lo declara hereje formal, cismático, apóstata, lascivo, enemigo irreconciliable del cristianismo y se procede a la degradación sacerdotal. 22 de diciembre, muere fusilado don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, en San Cristóbal Ecatepec. 1816. El 19 de septiembre, Calleja del Rey entrega el mando al nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca. 1817. El 12 de abril, Francisco Javier Mina se une a la Guerra de Independencia. 11 de noviembre, Mina es fusilado en el Cerro del Bellaco. 1818. Don Vicente Guerrero sigue en pie de lucha en toda la costa del Pacífico. 1820. Se restaura en España la Constitución de Cádiz, el 9 de marzo. El 31 de mayo se restablece la Constitución en México. En las juntas de la Profesa
se fragua la independencia de la Nueva España, entregando el reino a un infante español, y se nombra a don Agustín de Iturbide como cabeza de este movimiento. 1821. El 10 de febrero, don Agustín de Iturbide y don Vicente Guerrero dialogan acerca del Plan de Iguala redactado por Iturbide. Se ponen de acuerdo y sellan su amistad y compromiso con el legendario Abrazo de Acatempan. Se forma el Ejército Trigarante, el de las tres garantías, donde la religión, la unión e independencia se unen. Y se forma por primera vez la bandera mexicana, donde el blanco es la religión, el rojo la unión y el verde la independencia. 5 de junio, el virrey Apodaca es destituido y nombrado virrey Francisco Novela. 21 de junio, don Juan O'Donojú es nombrado virrey de la Nueva España, y este será el último virrey. 23 de agosto, don Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú firman los famosos tratados de Córdoba, y se reconoce la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821 se declara la independencia de México. Don Agustín de Iturbide y el Ejército Trigarante entran a la Ciudad de México. Así, después de 300 años, México rompe las ataduras con la vieja España. Esta es el Acta de Independencia de México, donde se garantiza la libertad. Y es cuando, gracias a estos hombres y mujeres que dieron su vida, es que el día de hoy tenemos una patria. 11 años duró esta gesta heroica. Y es por eso que cada septiembre los mexicanos honramos y recordamos con respeto y admiración a los héroes que nos dieron patria. Y gracias a ellos, hoy podemos decir: ¡Viva México! ¡Viva la libertad!